que aún podés aprovechar en el día de hoy, cerrando el mes de marzo, y es de mis amigos de Chango Más Villanueva. Lo presentamos con estas novedades, mira. Los precios están cayendo porque llegó el derrumbe de precios a Chango Más. Hasta el miércoles 2 de abril, aprovecha. Yerba mañanita 1 kilo a 2.999 pesos. Sí, a 2.999 pesos. Además, 4x3 en leche larga vida las 3 niñas. Combinadas como vos quieras. Y también rollo de cocina Sussex 3 por 50 paños a 1.469 pesos. Encontrá las mejores ofertas en Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Muchas gracias, Chango Más, bajando Puente Alberdi en Villanueva. Un abrazo grande a los amigos de Chango Más, que siempre tienen un montón de novedades, derrumbe de precios, ofertas flash también. Excelente, la verdad, como siempre. Es un buen momento para aprovechar las ofertas de Chango Más en Villanueva. Vamos a continuar en la mañana de hoy y vamos a recibir a un gran amigo de la casa y siempre lo destacamos. Para nosotros, en esta fecha, sabemos que contamos con él y con cada uno de los excombatientes, pero siempre el tema Malvinas hay que hablarlo los 365 días del año, no solamente en las vísperas de o en el comienzo del mes de abril. En algunas oportunidades más lo hemos charlado y siempre es grato poder venir a reivindicar su lucha, la historia, lo que sucedió, a reivindicar la memoria de quienes quedaron en las islas y que dieron todo por nuestra patria hermosa, Argentina. Vamos a recibir a Sergio Calderón, excombatientes de Malvinas. Sergio, agradecemos siempre el tiempo y la amabilidad para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buen día. Muy En realidad para mí es un placer poder hablar sobre Malvinas y gracias por la invitación, indudablemente, a este espacio que es muy importante para nosotros, el poder hablar de esta contienda que tuvimos contra el Reino Unido y la OTAN y otros en el medio. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Sergio, con una grilla de actividades muy cargadas en las dos ciudades, hablando puntualmente de Villa María y Villanueva y viceversa, pero esto se replica también a lo largo y en lo ancho de nuestro país e Islas Malvinas, claro. Contanos un poquito acerca de cómo va a ser la víspera, porque tenemos víspera, que es una habitualidad en la intercepción de Boulevard España Alvear, para quienes no son de Villa María, y Boulevard Vélez Sarsfield, como quien dice, saliendo para la autopista, para ubicarnos geográficamente. Hay acto en las dos ciudades, tenemos desfile. Le contamos con la presencia del gobernador Martín Yarlora. Por ende, estos 43 años llegan con una agenda, si no me equivoco, Sergio, malvinera, puede ser. Por ende, contanos un poquito cómo viene todo. Bueno, en realidad esto va a comenzar la actividad mañana primero en el Museo Malvinas con una presentación de cosas que tienen previsto el mismo museo con nuestra participación. Va a haber inauguraciones. Después se va a ir al monumento. A las 9:30 comienza ya la vigilia, donde va a haber números artísticos. Bueno, esperamos que vayan los vecinos de Villa María y de la región que quiera venir a compartir ese momento para nosotros tan importante. Y a la mañana vamos a ir a algunos colegios a dar charlas con respecto a Malvinas, lo vamos a hacer el día 3 también. Bueno, distintas actividades que van a ser bastante atraqueado va a ser el día de mañana primero, y bueno, culminando el 2 de abril con el desfile y el acto central, que para nosotros también es importante, pero para Villa María, que hace mucho tiempo que veníamos buscando que tener el acto central de la provincia de Córdoba acá en Villa María. Bueno, Sergio, a ver, para ir por partes, quizás más un criterio tuyo, una opinión tuya, acerca de qué tan importante es que un excombatiente, un veterano de guerra, pueda compartir
con niños, con adolescentes, con jóvenes. Una charla, hablo puntualmente de las charlas en el ámbito escolar que se dan cada año. ¿Por qué es importante que ustedes puedan ir y charlar con niños que claramente no han vivido la guerra y que no se le desea a nadie, pero que lo pueden escuchar a ustedes? Primero, ¿cómo vivís ese momento y por qué es importante no dejar de estar presente y por todo lo contrario reivindicar todo lo que sucedió? Bueno, es muy importante poder transmitir a los jóvenes lo que se vivió en Malvinas, contar la historia verdadera por parte de quienes estuvimos en esa contienda, en ese lugar. Decirle que nuestras Malvinas siguen siendo argentinas, más allá que tenga otra bandera, porque si nos olvidamos de esa gesta, estaremos olvidando lo que se hizo en Malvinas, nuestros muertos en el campo de batalla, los que volvimos, los que por una causa o por otra se terminan suicidando, las enfermedades. Hoy, al día de hoy hay innumerables cantidad de fallecidos veteranos de guerra por distintas patologías. Entonces es importante tener presente la gesta de Malvinas para que no se tome como una derrota, sino como algo importante. Fue lo único que sucedió en el siglo XX, la gesta de Malvinas. Entonces sucedió el 9 de julio, el 25 de mayo y otras fechas defendiendo la soberanía de nuestra nación. Entonces hay que tenerlas presentes todas esas cuestiones y hablar con los chicos que las guerras no son buenas, de nadie ganan, todos perdemos de un lado y del otro. Lo que podemos ganar es la parte militar, pero después la parte emocional, creo que tenemos que estar lejos de eso y no fomentar la violencia. Creo que hay que buscar la parte más diplomática para poder llegar a un buen acuerdo con los distintos estamentos internacionales. Sergio, y te consulto porque con los excombatientes, con los héroes de Malvinas, hay un contacto fluido durante el año. Por supuesto que hay reuniones también, juntadas, donde seguramente en muchos casos hay momentos para las risas y en otros por ahí algún que otro recuerdo. Yo creo que para ustedes uno aprende a vivir con lo que sucedió, inevitablemente, pero llegan fechas en las cuales son puntuales al respecto. Digo, no es lo mismo encontrarse en el Gavín, en su espacio, un día cualquiera del año. Distinto es encontrarse en una vigilia, en el monumento, un 1 de abril por la noche. ¿Cómo es, Sergio, ese momento? Para la gente que nos está viendo en Villa María, en Villanueva, en las más de 150 localidades en el interior, ¿cómo es encontrarse y verte a la cara con tus ex compañeros de guerra? Imagino que acompaña a la familia. ¿Qué nos puedes contar de ese momento y en el cual también se hace la invitación a las personas, por supuesto? Bueno, indudablemente que los momentos que vivimos compartiendo nosotros los veteranos de guerra, la guerra, el primer tema que se toca, los momentos que se viven, dónde estuviste, qué es lo que hicimos, los ataques aéreos, los cañoneos, los misiles, los olores, el frío, el hambre y el compañerismo principalmente, por eso es que nos seguimos juntando. Pero la guerra indudablemente que está presente y estos días previos son muy movilizantes porque te afloran muchos recuerdos que son permanentes, a pesar de que estos casi 43 años que se van a cumplir pasado mañana, siguen presentes, permanentemente están presentes. Los ruidos, los olores, los momentos, todas esas vivencias están siempre presentes. Y a medida que transcurre el tiempo se acrecenta un poquito más,
porque nos ponemos un poco más melancólicos, si se puede decir. Indudablemente que nuestra familia es el primer sostén, los amigos son otro sostén que nosotros tenemos. Y bueno, por eso es que podemos hoy hablar sin ningún tapujo sobre la guerra, que si también es cierto que a veces no se cuenta todo en la familia o en los amigos, hay cosas que quedan reservadas para nosotros, que ni siquiera a veces la contamos de los sentimientos que vivimos entre nosotros, profundamente nosotros, cuál es el sentimiento, a veces no expresamos el total, y esas son las cosas que a veces te llevan a la noche a dormirte tarde, despertarte temprano. Pero eso sucede desde hace 43 años, como te digo, se acrecenta a través de los años que van pasando. Por eso es importante vivir este momento. Sabemos que somos una clase extinguible al 100%, como le pasó a los soldados de San Martín, a la gente del 25 de mayo, al del 9 de julio, que han vivido de una forma distinta, con vivencias distintas, pero seguramente que estas cosas le han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que yo fui reincorporado en marzo, el 29 de marzo, hace unos días atrás, 43 años atrás, un día como hoy, 31, ya estaba listado para ir al Regimiento 25, donde nos cruzamos en la columna militar el 1 de mayo a la noche, llegamos al regimiento y el 2 de abril, mayo dije, ¿no? El 2 de abril. Sí. El 2 de abril llegamos nos enteramos que habíamos recuperado Malvinas y donde se forman los distintos pelotones de combate para podernos alistar y ir a la guerra. Sergio, siempre te digo, es grato escuchar a un excombatiente porque uno aprende, porque uno reivindica la historia de tantas cosas que sucedieron y que recién dijiste algo de pasar, lo quiero retrotraer, de la historia que se cuenta. Vos recién hacías referencia, mucho se habla de Malvinas, pero nosotros somos los que fuimos, y yo me quedo con eso. Y es ahí donde hago hincapié, porque mucho de lo que se cuenta por los excombatientes, por los héroes de Malvinas, y hay otra parte también, Sergio, que no se cuenta mucho de lo que sucedió, y que está bien, como vos decís, es lo que queda para nosotros, porque me parece que hay un nivel de crueldad en una guerra que inclusive te digo me parece, y me contradigo porque es difícil de imaginar cómo se vive una guerra. Y obviamente ninguno quiere ser parte de ella. Las guerras, recién lo decía, no nos llevan a ningún lado. Pero hay mucho, Sergio, del recuerdo tuyo, de lo que has vivido en las tierras de las islas, que queda guardado para vos y que es ahí donde radica un poco esta lucha de reivindicar a quienes se quedaron allá año tras año. Sí, sin duda que sucede eso. Y sucede porque lamentablemente a veces se mezcló en su momento la dictadura militar con la guerra de Malvinas, en donde a nosotros, los ex soldados, nos compararon con la dictadura militar y nosotros, por una ley, fuimos a una guerra a defender nuestra soberanía. Ni siquiera los militares de la época, digamos, de subteniente, teniente coronel, que fuimos a la guerra, si bien es cierto que ellos tendrían que haber estado preparados para ir, más que el soldado, pero también tuvimos nosotros que esto de jefes nuestros que fueron muy buenas personas con nosotros. Entonces, hay que resaltar la guerra de Malvinas como un hecho histórico. Los ingleses estuvieron a punto de volverse. Cuando el general Moore le presenta un papel al gobernador Menéndez, donde decía que había una rendición incondicional, Menéndez dijo: yo no me rindo incondicionalmente ante nadie, seguimos combatiendo. Entonces, ese parte lo da el general Moore, se lo da a la señora Thatcher, se retira la palabra rendición incondicional en un alto el fuego y retiro de tropas. Entonces,
se combatió con mucha bravura, pero nuestros enemigos ocasionales en ese momento hoy lo están reconociendo, que no tuvieron una cosa fácil en el conflicto. Tuvieron que hacer mucho esfuerzo para poder llegar a un triunfo, que indudablemente pueden haber sucedido cosas políticas, cosas internas que no hubo, o sea, las cosas internas que no hubo un apoyo entre las tres fuerzas armadas, el apoyo que tendríamos que haber tenido en ese momento. Entonces sucedió lo que sucedió, bueno, estaba escrito en la historia, ya está hecho, y vuelvo a insistir que hay que reivindicar esa guerra, ese conflicto, porque es nuestra parte soberana y tenemos que defenderlo. Sergio, ¿es tan así que en Malvinas sucedía una situación y lo que se contaba luego aquí era otra? ¿Vos que lo has vivido? Y yo cuando volví de Malvinas tuve la oportunidad de leer algunas revistas de esa época, y había cosas que se contaban que estaban mal, y otras que inclusive el periodismo en su momento creo que no estaba, para decir algunas cosas y otras no. Pero indudablemente que se habló mucho de las armas, de los ingleses. Los ingleses eran la primera guerra que venían también. Hubo soldados que tenían un poco más años que nosotros, otros menos edad que nosotros. En el campo de batalla, vos cuando haces el entrenamiento de la guerra, son, digamos, maniquí que se te para y vos tenés que dispararle. Pero en la guerra, en realidad, no sabes lo que yo voy a hacer ni yo sé lo que va a hacer el otro. Entonces los movimientos del campo de batalla son distintos. Entonces son impredecibles. Y a veces dicen, me han preguntado si yo era valiente. Dije que no. Yo era más vale, tenía la inconsciencia de lo que era una guerra, y ya habíamos, después del 1 de mayo, ya teníamos una inconsciencia sobre lo que era la muerte. Claro. O sea, nos daba lo mismo, vivir o morir. Con Daniel Reina, el Pinocho de Villanueva, éramos compañeros de trinchera, y el día 12 de junio el capitán Garay, que era nuestro jefe, nos dice que posiblemente íbamos a las primeras líneas a combatir, y le pedimos que si nosotros caíamos en el campo de batalla volviéramos envuelto una bandera argentina y un rosario de la mano. Con el tiempo, eso te da cuenta de la inconsciencia que teníamos entre la vida y la muerte, y que queríamos defender, y nadie nos inculcó, tenés que ir como se dijo, que nosotros estamos influenciados por los militares, era algo propio, era algo propio nuestro, o sea, no había nada que nos dijera, usted tiene que ir, matar, no existió eso, por lo menos en mi unidad. Sergio, ahí estamos viendo algunas imágenes. Hablamos de un territorio hostil, de guerra, pero ya el frío de Malvinas hace lo suyo, porque por ahí me contás que estaban en la trinchera, digo, esperar, el frío, el no dormir, imagino también. ¿Cómo fueron un poco esos días? ¿Se dormía poco? ¿Se estaba alerta mucho tiempo? ¿Había algún recambio con otros compañeros? Preguntarte eso por un lado, y por otro lado, si existiera la posibilidad de ¿volverías a Malvinas? Bueno, en primer lugar, indudablemente que el descanso era escaso. Ya al último descansamos en el pleno bombardeo porque ya no le damos importancia. Yo en mi pozo, por ejemplo, en mi trinchera sacaba casi 250 litros de agua por día, o sea, la humedad. Y el frío que hace hoy en Malvinas no es, pero ni cerca lo que hacía hace 43 años atrás. El frío era muy intenso. Inclusive recuerdo que a pesar de haber tenido guantes, las manos estaban por congelarse, tenía poco movimiento en las manos. Cuando vos querías escribir un aerograma que se mandaba, te costaba mucho, tenías que agarrar una forma distinta de la lapicera para poder escribir. Y los embates de la guerra es eso. Es sin duda que
que hemos sufrido, como sufrieron los ingleses. Ellos tuvieron más bajas que nosotros en la isla. Y esas son las cosas que no se cuentan. Por eso para nosotros es importante el hablar con las personas, con los adolescentes, con los chicos de la primaria también, porque también tienen interés en escuchar, porque a nosotros nos ven como los grandes protagonistas, que a veces nosotros no le damos la importancia que a veces tendríamos que tener nosotros ante la sociedad, porque nos tocó una parte de nuestra vida combatir contra un enemigo y volver, los que tuvimos la suerte de volver. Y yo de la única forma que, por supuesto que tengo ilusiones y ganas de volver a pisar el suelo de Malvinas para cerrar capítulos. Los que han podido volver a Malvinas han cerrado capítulos. Pero yo tengo el inconveniente de que si no voy con mi documento, se me hace muy difícil, como muchos de mis compañeros, tener que volver con un pasaporte, se nos hace más difícil. Yo en alguna oportunidad tuve deseos de ir a Buenos Aires, a la embajada inglesa, a decirle que si ellos creen que Malvinas es un territorio extranjero, de otro país, que nos permitieran entrar con nuestro documento como entramos en cualquier país limítrofe, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, con nuestro documento, bueno, que podamos ingresar una vez por la parte sanitaria, asistencial, psiquiátrica nuestra, entrar una vez y ya está. Cerrar esos capítulos que a nosotros nos hace falta, indudablemente. Sergio, siempre muy lindo escucharte. Queremos agradecer mucho, la verdad, tu tiempo. Yo destaco que Malvinas no es solamente a comienzos de abril, es durante todo el año. El año pasado nos hemos encontrado en distintas oportunidades y espero que también sea de esa manera. Mandar un abrazo grande a cada uno de tus compañeros, nuestros excombatientes de Villa María, Villanueva y viceversa. Y mañana con una grilla de actividades y pasado muy cargada, pero siempre reivindicando la lucha de nuestros héroes de Malvinas, de quienes lamentablemente quedaron en las islas y de quienes están aquí haciéndole honor y reivindicando siempre su lucha y su memoria. Sergio, agradecemos mucho el tiempo y la amabilidad de venir y charlar con nosotros. No, Leo, totalmente agradecido una vez más por este espacio para poder transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y decirle a la gente que la gesta de Malvinas fue una cosa muy importante para nuestro país y que fuimos adolescentes principiantes en una guerra, porque no teníamos idea de lo que era una guerra, y que no éramos los chicos de la guerra, éramos soldados, yo en mi caso preparado como la clase 62, no la 63, que nos tocaría ir a una guerra, pero que reivindiquemos la gesta de Malvinas porque es muy importante para nosotros. Sergio, muchas gracias. Gracias a vos. Muy amable. Breve pausa en la mañana y ya regresamos. Chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume.